Buenas tardes, mis queridos hermanos. Que el Señor los bendiga y el Todopoderoso los guarde. Démosle tap a la pantalla para que pues el algoritmo se active y nos pueda ayudar a desarrollar el live. También compartamos con el grupo de WhatsApp. Los hermanos que están en el grupo de WhatsApp, les pido, por favor. Y que el Todopoderoso me los pueda guardar. Y bueno, hoy vamos a dar un tema importantísimo, porque a veces olvidamos esto y somos personas que tenemos una visión totalmente limitada. Algunos ya están viendo bastante. Y este tema, mis queridos hermanos, es para dar la honra y la gloria a Dios. ¿Cómo nos ha dado oportunidad el Señor? La palabra templo tiene que ver, Dios te bendiga, Julio Melgar, tiene que ver donde Dios habita. Y muchas personas piensan hoy en día que el Señor habita en templos hechos o construidos de manos humanas. Ahora, ¿qué significaba el templo y de dónde vino el templo? Vamos a tener este tema que es muy importante. Gracias, hermana Silueta, Dios te bendiga. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Tenemos tanto de qué hablar, así que presten mucha atención, porque es un tema de vida o muerte. Hay muchas personas que piensan que el templo tiene que ver por donde usted se congregue. No, eso no tiene nada que ver con el templo. Y para Dios les bendiga, soy Ariana, discúlpeme, llegué tarde, ¿a qué horas empieza? Estoy apenas abriendo, hermana, llegaste excelente. Así que vamos a
a orar. Vamos a orar y a pedirle al Señor Todopoderoso que nos acompañen esta tarde, mis queridos hermanos. Porque es muy importante el tema que vamos a estudiar. Permítanme buscar acá la palabra de Dios en Éxodo 25:8. Éxodo 25:8 y vamos a buscarlo. Éxodo 25:8 y bienvenidos a todos y un abrazo a todos. Y vamos a tener la oración y a concentrarnos en lo que se va a decir para que analicen que hoy la adoración no tiene que ser en templos, en religiones, sistemas apóstatas ni nada de eso. La adoración tiene que estar en tu corazón, bien cimentado. Y esto lo digo por muchos que a veces preguntan y a veces analizan y lamentablemente ponen sus corazones en cosas que no manda el Señor. Así que vamos a tener una oración, mis queridos hermanos, y la honra y la gloria sea para Dios. Oremos. Poderoso buen Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos, oh Padre. Te queremos pedir, Señor, que inundes este light de tu presencia, de tu Santo Espíritu, oh Señor, y que nos ayudes con palabras sabias, llevar este tema a las personas, oh Padre, y que la honra y la gloria solo sea para ti, Señor. Nosotros, como fieles servidores, hacemos la labor que nos corresponde. Tú encárgate de dar tu Santo Espíritu a todos para que comprendamos tu palabra. Gracias, Señor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados y ayúdanos, oh Padre Celestial, a darte siempre la honra que a ti se te tiene que dar toda. Bendícenos y cuídanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, Padre. Dice la palabra de Dios en Éxodo 25:8. No tiene don para orar. Sácame ese hombre de acá, Isenia. ¿Cómo va a estar diciendo eso? Si uno ora con el corazón, no tengo que tener palabras bárbaras. Gracias, Ixenia. Gracias, Ixenia. Y dice la palabra de Dios, Éxodo 25:8. Él piensa que yo tengo que venir a pegar gritos como hacen todas las personas. Yo tengo que comunicarme con el Padre de una manera reverente, mis queridos hermanos. Son gente irrespetuosa que dicen ser cristianos y no lo son. Dice la palabra de Dios, Éxodo 25:8. Y hacerme un santuario, o sea, han de hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Para dar comienzo al tema, vamos a recordar que era el santuario. Porque si nosotros somos templo, hay que recordar de a dónde viene el templo. Dios te bendiga, Luz y Elsie Gómez. Y dice la palabra de Dios que el templo viene del santuario. ¿Y cómo sé yo eso? Pues el Señor pidió un santuario que era una carpeta nómada que andaba con el pueblo de Israel en el desierto. Y su presencia se manifestaba en ese santuario. ¿Cómo se llama santuario? ¿Y por qué se le llama santuario? ¿De dónde viene la palabra santuario? Les pregunto a ustedes. ¿De dónde creen que viene la palabra santuario? ¿De dónde viene la palabra santuario?
Vamos, hermanos. Estamos como fríos. ¿De a dónde viene la palabra santuario? ¿No saben? De santidad. De un lugar, de un lugar que es completamente santo. ¿Y qué es santo, Fulvia? Fulvia Dulcinea Castellanos. ¿Qué es un lugar santo? ¿Qué es un lugar santo? ¿Qué significa la palabra santo? Vamos a ver. ¿Qué significa la palabra santo? No le estoy preguntando si Dios es santo. ¿Qué significa la palabra santo? Así es, Fabio, vas al grano. Un lugar apartado, dedicado para Dios. Algo que está apartado del mundo, dedicado para Dios. Por lo cual, la palabra santo significa un lugar totalmente apartado. Para uso de Dios, del Altísimo. Ahora, ese santuario era nómada. Tenía que andar por el desierto. Tenía que, bueno, ahí dice Fabio, perdóname. Tenía que andar por el desierto nómada y tenía que caminar por todo lado en el desierto. Por los 40 años que tuvo que peregrinar Israel por el desierto. Y ese santuario era un lugar donde había dicho Dios que Él iba a manifestar su presencia y así lo hizo. Ahora, ¿qué pasó con ese lugar de santidad, ese santuario? Pues llegó un momento en que Israel se estableció justamente en Jerusalén y David pidió hacer el santuario para Dios, pero ya de cemento, ya de bloques. Un lugar que no era nómada, sino un lugar establecido. Pero el Señor le dijo a David, tú no lo vas a hacer. Tu hijo es el que lo va a hacer. Y dice Primera de Reyes 6, 11 al 13. Y vino palabra de Jehová a Salomón. Pongan atención. Diciendo, con la relación a esta casa o santuario, Primera de Reyes 6, 11, 13. Y vino palabra de Dios a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel. Y no dejaré a mi pueblo Israel. Pero era una promesa como condicional. Tenían que andar en sus estatutos, hiciesen sus decretos, guardar sus mandamientos. Y si hacían eso, el Señor iba a cumplir la palabra que habló a David, y habitaré en medio de este santuario y en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. ¿Ve qué importancia tienen los mandamientos? Para aquellos que dicen ya no hay que guardarlos, pues les tengo una noticia, sí hay que guardarlos. Que estamos bajo la gracia, sí, pero la gracia no exime la obediencia a la ley de Dios. Son dos cosas que van de la mano. Ahora, el tema es el santuario y por qué nosotros somos templo del Espíritu Santo. Vuelvo y lo leo, ya lo voy a decir. Primero, vamos a analizar la Escritura. Dice la palabra de Dios que cuando ese templo fue edificado por Salomón, hubo una dedicación de ese templo de Salomón.
Y cuando Salomón, dices en el libro de Crónicas, cuando Salomón terminó la oración, cayó fuego del cielo y consumió todo el holocausto. Y la gloria del Señor llenó el templo. O sea que Salomón, donde hizo la dedicación, él se concentró en hacer una adoración correcta a nuestro Dios. Y dice que la gloria de Dios inundó ese templo. Pueden buscarlo en Primera de Reyes 8, 10 al 11. Primera de Reyes 8, 10 al 11. Dice la palabra de Dios, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, ¿de cómo se llamaba el santuario? Era el templo ya no nómada, sino establecido, hecho con piedras de mármol, hecho con piedras preciosas, un lugar súper hermoso. Dice, los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor. La nube. Recordemos que Dios es espíritu, dice la palabra de Dios. Y este espíritu o esta nube llenó la casa del Señor. Ahora, esto es muy importante para comprender la venida del Hijo del Hombre o Jesucristo. Dice la palabra que Jesucristo viene en una nube. Qué tremendo esto, ¿eh? Así que a la hora de hablar y emitir un concepto, tengan cuidado porque hay moderadores también. Y dicen, los sacerdotes que estaban en el santuario no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Era la presencia de Dios Altísimo, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Jehová. Esto es muy importante para comprender por qué tú y yo hoy debemos ser santos. La presencia de Dios se hizo en ese lugar y los sacerdotes tuvieron que salir de la presencia de Dios. Y qué hermoso ver ese templo lleno de la presencia de Dios. Era un lugar santo dedicado para el Señor. Y si era un lugar santo, era un lugar apartado para Dios. Y si era un lugar apartado para Dios, no podía haber nada pecaminoso en ese lugar. Hay que entender esto. Y este es el mensaje para ustedes hoy. Pero también el Señor le dijo en Primera de Reyes 6:9 a Salomón, primeramente le dijo que este lugar tenía que estar bajo la ley de Dios, bajo los mandamientos, bajo los decretos y bajo la voluntad de Dios. Pero en Primera de Reyes 9, 6 al 9, le da una amonestación a Salomón y pongan mucha atención. Mas si obstinadamente, le dice a Salomón y al pueblo de Israel, os apartaréis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardase mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorares, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que le he entregado. Y este templo, esta casa, este santuario que han santificado para mí, para mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y este templo o esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres
de la tierra de Egipto y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y les sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Ahora les quiero hacer la pregunta a cada uno de ustedes. ¿Este templo era dedicado a Dios? Sí. ¿Este templo tenía que hacer la voluntad de Dios? Sí. ¿Este templo no podría adorar a dioses ajenos? No. ¿Y cuál creen ustedes que será la promesa condicional que le hace hoy a todas las iglesias? Poniéndolo de un punto de vista. ¿Qué cree usted que le dice a todos los templos? Que ya hoy el templo prácticamente no es ese. Pero ¿qué le dirá a todas las personas que asisten a las iglesias mal llamadas protestantes, porque no protestan? Pues les dice lo mismo. Si no andas como yo digo, vas a ser cortado del pueblo del remanente o de Israel en el último tiempo. Y tú y tu cuerpo va a ser dejado por parte de la presencia de Dios. El Señor no cambia. Su promesa condicional fue para Salomón y el pueblo de Israel y también para nosotros. La muerte de Cristo no tiene que ver con un cambio de ley. Busquen Mateo 5:17. Dice, yo no he venido a abrogar, que es lo mismo que quitar. Yo no he venido a abrogar la ley. He venido a cumplir la ley. Porque de cierto os digo que ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que pasen el cielo y la tierra. Entonces, ¿qué pasó ahí? Si eso me lo dice. Y hoy los cristianos modernos dicen, ya no hay que guardar la ley. ¿Están correctos? No. ¿Y qué va a pasar con estos sistemas? Van a ser totalmente denigrados y mucho menos que tienen otro Dios, el del sistema ecuménico mundial o el papado, porque se están uniendo a él. Nada más le di esta para que la entiendan. Si el santuario tenía que ser santo, debía ser santo en su totalidad. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 11:6? Vamos a buscarlo. Primera de Reyes 11:6 dice la palabra de Dios. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Vamos a buscar, ¿y qué hizo en Primera de Reyes 11:6? Vamos a buscarlo para leerlo textualmente, la primera de la Biblia. Dice la palabra de Dios en el 11:1, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Si ustedes se dan cuenta, todas, gracias hermana Mariflor, todas estas tribus eran tribus paganas. Y Salomón no cumplió lo que Dios dice. Gracias, Maggie. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, que se arrepintió. Porque Salomón siguió a dioses, a Astoret, a la diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas,
Y ahí después dice, y Salomón hizo lo malo, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Qué interesante la historia de Salomón, que es la misma historia del cristiano hoy en día. El cristiano de hoy quiere seguir muchas cosas, pero no quiere seguir al Padre Celestial. El cristiano de hoy le interesa una congregación que esté ahí, que se abrace con los hermanos. Pero la palabra de Dios me dice en Mateo 18, vamos a buscarlo, mis queridos hermanos, para leerles claramente lo que dice Mateo 18 y el versículo. Dice la palabra de Dios en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos? 2 o 3. Pero congregados en su nombre. Y la gente no entiende que hoy las religiones no se congregan en el nombre de Jesús, aunque le digan Señor, Señor, porque no hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Y muchos dicen guardar los mandamientos y no lo hacen. Algunas religiones se jactan de guardar los mandamientos solo porque guardan el séptimo día, pero los demás mandamientos los pisotean cuando están en sistemas ecuménicos mundiales. Una religión no puede decir guardo los mandamientos cuando está en un sistema ecuménico mundial. El primer mandamiento lo pisotean. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes o ídolos de ninguna semejanza. ¿Cuántos cristianos hoy en día habitan templos y son los más idólatras? Porque tal vez no adoran muñecos, pero adoran el auto del año, adoran el dinero, adoran el modernismo, adoran cosas de la vida. Si tú eres así, busca un cambio. ¿Cuántos cristianos hoy en día dicen que aman a Dios y no guardan los mandamientos, o adoran a un pastor, o adoran al sistema religioso al cual pertenecen, diciendo que la iglesia no caerá? Y si leyeran esa cita correctamente, completamente, se refiere no para un sistema apóstata, se refiere para un remanente que no va a caer. Yo la tengo completa. Y los adventistas saben de qué estoy hablando. Entonces adoran más el templo, adoran más la denominación y adoran más al pastor o al nombre que al mismo Señor Todopoderoso. Y no le están dando la honra y gloria a Dios. Muchos dicen que aman a la Virgen Guadalupe porque es la madre de Jesús, pero no aman a Jesús porque tienen idolatría. No aman al Padre. Y la Virgen fue una persona escogida porque era una persona apartada del pecado. Santa, sí, era apartada del pecado. Pero la Virgen fue la madre de Jesús. Punto. Pero nunca Jesucristo dijo, adoren a María. Si me buscan la cita, donde Jesucristo diga, adoren a María, se las acepto. Se las acepto. Todos dicen que su iglesia se la va a llevar Dios. No, la verdadera iglesia es la que es santa, apartada del pecado. Ahora, yo necesito de una congregación o personas para ser santo. No, yo necesito de la presencia de Dios para ser santo. ¿Por qué un lugar es santo? Porque el santuario era un santuario. Porque la presencia de Dios iba a estar en el santuario. ¿Por qué el lugar donde Moisés llegó y vio una zarza ardiendo, le dijo el Señor, quítate tus sandalias porque el lugar que pisas santo es? ¿Era santo por la presencia de Moisés? No.
¿Era santo por la zarza? No. Era santo porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Ahora les pregunto, ¿está la presencia de Dios en las iglesias que pertenecen al sistema ecuménico mundial a la hora de leer a Salomón? ¿Está la presencia de Dios en los lugares que se reúnen en ecumenismo? Ah, pero mi pastor habla muy bonito. Eso no importa. La presencia de Dios no está ahí. Satanás también habla bonito. Revisa la palabra de Dios. ¿A cuántos ha engañado? Están adorando a Milcom, Astarte, Astarot, a Baal y a todos estos hombres prácticamente. Entonces la presencia de Dios no está en un lugar porque usted dice ese lugar es santo, sino que se tiene que manifestar la presencia de Dios en hechos y en obras en ese lugar. Celebrar fiestas paganas en muchas iglesias, Navidad, Día San Valentín, todo eso lo hacen. ¿Ustedes creen que estas fiestas paganas está el Señor aplaudiendo por toda esta situación? No. El Señor le desagrada esas cosas. Para Él son abominables. Ahora vamos a seguir leyendo Primera de Reyes 11. Y sigue diciendo en el 7, Primera de Reyes 11, 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto. Hagamos otro Dios, un ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, en el cual le entregaban a sus hijos las naciones paganas. Entonces el Señor no cambia. Esto es claro y debemos decirlo. Ahora, qué casualidad que Salomón se une con mujeres. Con mujeres. Ahora en Apocalipsis me dice que hay una mujer que se llama ramera y tiene hijas. Y sus hijas son hijas, mujeres. ¿Y cuáles son las hijas? ¿Y quién es la ramera? La ramera representa el sistema de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana y el Papado. ¿Y quiénes son las hijas de las rameras? Todos los sistemas religiosos que salieron de la madre de la ramera. ¿Y quiénes salieron de la ramera? Todas las iglesias protestantes. Pongan atención. ¿Y qué hacen las iglesias protestantes? Siguen las tradiciones de la ramera. ¿Cuáles? Guardan el domingo como día de reunión. Primero, les pregunto, la Biblia dice, ya saben qué hacer con el tal Pachuco. No es más, yo lo voy a hacer porque los moderadores como que hoy están para borrar a todos estos que entran a los live a decir tonterías. Y todas esas hijas que son rameras también. Todas esas hijas que son rameras también son mujeres, porque son hijas, no dice hijos. Y Salomón cometió el error con Egipto, con la hija del faraón, con mujeres de moabitas, eteas y de todo lugar. Tuvo 1000 mujeres. Y las mujeres lo llevaron a inclinar su corazón a la idolatría. Y eso mismo ha pasado con los sistemas hoy en día. Se han entregado a la idolatría, a la música estruendosa, no a la música reverente que enaltece a Dios, sino a la música común, rock cristiano, reggae cristiano, merengue cristiano. Y eso al dique cristiano le gusta porque la baila en su templo. Es una apostasía total. Da vergüenza hoy llamarse cristianos cuando pertenecen a estos sistemas.
Da vergüenza las mujeres en minifalda, pintadas igual a Jezabel. ¿Usted cree que usted honra a Dios con esa forma de actuar? Honrará al mundo. Y los pastores de las iglesias bajando las normas de la iglesia para que el mundo entre y haya más dinero en el diezmo. Cosa que eso no debería ser, ni siquiera darle un ápice a un personaje así. Te meten mentira, distorsionan el mensaje, te engañan y no te llevan a la verdadera adoración de Dios. Démosle tap tap a la pantalla, mis queridos hermanos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Acaso no estás poniendo atención o tienes las neuronas mal? La apostasía, lo que tú quieres hacer, eso es malo. Haga lo que Dios dice y su palabra. ¿Qué tiene que ver? Estoy enseñando que el santuario era un lugar santo. El santuario es un lugar santo, donde la presencia de Dios se tiene que manifestar. ¿Pero qué quiere hacer la gente? Hoy hacer cosas del mundo y llamarse santo. Eso es una hipocresía total. Y no me digan, hermano, está bravo. No, no estoy bravo. Es la forma de decir las cosas. Porque me da celo de ver todos estos mentirosos que hoy se llaman cristianos y no son más personas iguales a las del mundo, peores. ¿Por qué? ¿Por qué son peores? Porque conocen la verdad y no la practican. Eso es hipocresía ante Dios. Y hoy los líderes de las iglesias se hacen de la vista gorda. Por eso nunca digas mi iglesia es la iglesia perfecta. La iglesia perfecta es la que tiene la presencia de Dios en él. Y llegó el Señor Jesucristo y nos enseñó mucho. ¿Y sabe qué hizo el Padre Eterno con Israel? Lo dividió. Lo dividió. Agarró y partió 10 tribus para un siervo que se llamaba Jeroboam. Y le dio 2 a Roboam. Dividió al pueblo de Israel. Las 10 tribus, que era el pueblo de Israel, se disiparon y los asirios prácticamente la borraron del mapa. Y las otras 2 tribus, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, quedaron en Jerusalén como la tribu de Judá. Y la mantuvo hasta que Cristo viniera, porque le había dado promesa a Abraham, que de él iban a haber una gran nación. Y Salomón se arrepintió a lo último y casi se pierde por hacer este gran lío. Ahora, Salomón no reconoció que ese templo era dedicado totalmente a Dios y debía ser santo. Después de un tiempo, ese mismo templo fue destruido por el rey Nabucodonosor. Feliz sábado, Molly. Y ese templo fue totalmente destruido, arrasado por Nabucodonosor. Y ahí fue cuando tomó cautivos a todos aquellos personajes del Antiguo Testamento como Sadrach, Mesac, Abednego, Daniel, Ezequiel por el río Quebar y también Jeremías, que quedó ahí. Y en la destrucción respetaron a estos hombres. Y se respetó a Jeremías, siendo profeta del Dios Altísimo. Esto es muy importante. ¿Cuántas veces Jeremías fue maltratado? ¿Cuántas veces Jeremías fue hundido en cisternas de lodo? Y ahí encerrado por decir la verdad, por el rey Sedequías, el cual le sacaron los ojos y le mataron su familia delante de él, el rey Nabucodonosor.
Y esto nos tiene que dar una enseñanza, porque todos estos fueron cautivos por la gran apostasía que se dio en el famoso templo que construyó Salomón. Después de muchos años, pongan atención, estando en Babilonia y pasando al otro reino que conquistó a Babilonia, que eran los medos y los persas, el rey Artajerjes manda reconstruir el templo de Jerusalén. Habían otros decretos, pero no era para reconstruir el templo. El rey Artajerjes reconstruyó el templo. Y se hizo el templo no con tanta grandeza como el primero, pero un templo más sencillo, para que el pueblo de Israel volviera a Israel y adorase al Padre. Mira qué interesante. Y el pueblo de Israel, por parte de Nehemías, Esdras, Zorobabel y todos estos personajes, empiezan a construir nuevamente el templo y lo edifican. Y ese templo iba a ser hermoso. ¿Por qué iba a ser hermoso? El otro era más majestuoso, ¿sí? Pero ¿por qué iba a ser hermoso? Porque ahí va a estar, como dice en el libro de Habacuc, el deseado de todas las gentes. ¿Y quién es el deseado de todas las gentes? Nuestro Señor Jesucristo. Y lamentablemente ese templo fue construido para que el Señor Jesucristo viniera y visitara a Israel. Cuando el Señor Jesucristo nace, no se encuentra un fariseo, no se encuentra un saduceo. Se encuentran unos pastores y unos reyes de Oriente, a los que la gente le llaman reyes magos. Pero ninguno del pueblo de Israel se dio cuenta que el Mesías venía, sino unos personajes de Oriente y los pastores que estudiaban la palabra de Dios y también, bueno, ni modo, usted la puede desbloquear. Yo ahorita no puedo porque estoy dando el tema. Lamentablemente que vea, después ahora la desbloqueo, pero ahorita no puedo, tengo que entrar y entonces no puedo. Entonces, esto es muy importante, porque el único que reconoció a Jesús cuando fue llevado al templo fue Simeón y fue Ana la profetisa. Ya yo he predicado esto. Y Simeón fue el único que lo declaró como hijo del Dios Altísimo, mientras que el sacerdote hizo lo que tenía que hacer, su circuncisión y lo que tenía que hacer, y listo, no se dio cuenta ni se percató que el Hijo de Dios estaba en sus manos. Ahora, creciendo ya más Jesús, se dieron cuenta de su sabiduría. Y prácticamente el Señor Jesucristo en Mateo 12:6, porque todos idolatraban el templo como hoy, en Mateo 12:6 dice, y digos, ¿qué cosa mayor que el santuario o el templo hay aquí? Refiriéndose a él. Él venía como un templo. Y le dicen a otra versión, pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Y Jesucristo el mismo dice en Juan 2:19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, se refería a él, y en 3 días lo levantaré. ¿No lo dice así? Y en 3 días lo levantaré. Ahora, qué interesante que el Señor Jesucristo se refería a él como templo, porque él era el templo del Espíritu Santo. Él cuando nació, el Espíritu Santo estaba sobre él y fue ratificado por Juan el Bautista y el Padre amado, como en forma gráfica, la paloma viene y se le posta en el hombro para que la gente lo reconociera como Mesías. ¿Sabe qué significa la palabra Mesías?
el ungido. Y el ungido es ungido por el Espíritu Santo. Por eso el Padre hizo gráfica la paloma, porque no jamás iban a ver el Espíritu Santo en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios, correcto, bien dicho, porque el Espíritu pertenece a Dios. Y el Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué preciosa esa palabra. ¿Y cómo ellos iban a saber que era el Mesías? Porque en el libro de Daniel dice claramente que hay una profecía de 70 semanas para Israel. Y si los judíos hubieran computado el tiempo, se hubieran dado cuenta cuándo venía el Mesías. Pero los mismos fariseos, los mismos saduceos se oponían al mensaje y no permitían el estudio de la palabra de Daniel. Y ahí dice: y el Mesías, el ungido, va a morir en un tiempo claramente. Entonces el Señor Padre estaba indicando que ese era el Hijo de Dios. Para eso bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, para que la gente lo viera. Pero ¿qué pasó? Dice que a lo suyo vino y lo suyo no le conocieron. Y en ese templo trató de predicar, y los mayores obstáculos para predicar eran los fariseos. Estamos hablando del segundo templo. Y dice Mateo 23, 37 al 39. El mismo Jesús, estando dentro del templo y saliendo de él después: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quiso juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa, he aquí vuestro templo, os he dejado desierto. Porque os digo que desde ahora no me vas a ver más, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso se refiere a su venida. ¿Dejó Jesucristo el segundo templo, sí o no? Es una pregunta. ¿Jesucristo dejó el segundo templo, sí o no? ¿Dejó el segundo templo, sí o no? Claro. Vuestra casa os es dejada desierta. ¿Y qué dice en Mateo 24? Vamos a buscarlo. ¿Por qué lo dejó? Por la idolatría que había. Y ustedes me van a preguntar: hermano, ¿qué idolatría había en ese templo? Sí. Ese templo no adoraba dioses, ¿sí? El principal ídolo que tenían los saduceos y los fariseos era el orgullo. Era el orgullo. Querían eliminar a Jesucristo, que venía a corregirles, y no aceptaron corrección. Igual que hoy están los fariseos modernos. Vienen a declarar cosas, vienen a hablar cosas que no son. Y hay de ustedes pastores. O hay de ustedes pastores, lo que viene sobre ustedes. Se van a recordar de estas palabras que este servidor está diciendo. Hay de ustedes, hay de sus familias, y hay de aquellos que están adoctrinados con sus mentiras. Dice Mateo 24:1. Sí, porque ellos eran ladrones. Mi casa es llamada casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Dice Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo, ¿de dónde salió? Del templo. Y se iba,
Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Todavía sus discípulos tenían una visión limitada. Estaban ciegos. Estaban adorando al templo. Sí, lo aborrecen a uno cuando habla unas cosas. Y le dicen los discípulos y le mostraron el edificio del templo. Mira, maestro, mira el templo. Orgullosos de un poco de piedra que justamente Dios permitió que se edificase para que estuviera ahí el deseado de todas las gentes, como dice el libro de Habacuc. Y a lo suyo vino y no le recibieron ni le conocieron. Eso es lo que está pasando en la mayoría de cristianos hoy. Piensan que estar en un templo de piedra los hace santos, cuando la santidad no está ahí. Están exactamente igual a los judíos. Y viene un judío y habla una cosa y le prestan atención, como si los judíos reconocieron al Señor Jesucristo. Los judíos más bien tienen que buscar de Cristo y aprender de nosotros. Y les dijo Jesucristo, gracias Cris, de cierto os digo, ¿veis todo lo que está aquí? Les dijo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una maldición, sí. Igual con la maldición de la higuera que hizo Jesús, sí. Porque Jesús entró para ver si alguien tenía fruto en el templo. E igual hizo con la higuera, metió su mano. Y aunque no era tiempo de higos, las higueras sueltan unos nódulos comestibles que se pueden apreciar. Y no encontró nada. Así era el pueblo de Israel, así eran los judíos y así están muchos hoy. Va a venir el Señor Jesucristo y le van a decir, Señor, hemos profetizado en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Y les va a decir el Señor Jesucristo, apartaos de mí, transgresores de mi ley, dice el original. Es el verbo anomía. Transgresores de mi ley. Así les va a decir, busquen el original para que vean. Apartaos de mí, transgresores de mi ley, no os conozco. Busquen el original para que vean lo que dice. Transgresores de mi ley. Triste. Y hay muchos que hoy tienen su mirada puesta en los templos y dicen que no sienten nada. Si no sienten nada, porque no estás apegado con una relación con Cristo. Ahí está Manuel Correa. Eso es lo que dice. Transgresores de mi ley. ¿Sabía que la manera de lavar las ropas en la sangre del Cordero tiene que ver con llevar nuestros pecados a Cristo? Pero ahí aparece un verbo muy parecido, que tiene que ver con guardar la ley de Dios. Y mucha gente no entiende esto. Usted tiene que ir a Cristo a lavar su ropa, sus vestidos en la sangre del Cordero. Pero guardar la santa ley de Dios para no transgredir a aquel que murió por nosotros en una cruz, porque estás tomando la gracia que Él nos da como una gracia barata. Pero no todos lo condenaron. Había multitudes que lo seguían, ¿sí? Pero lo seguían a Él, no seguían al templo. Ahora, ¿por qué estoy enseñando esto? Ahora les voy a leer una cita muy interesante de alguien que escribió sobre esto. Y lo voy a leer. Y pongan atención que tiene mucha razón. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, su iglesia, había llegado a ser representante de Satanás. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar por el mundo como un tirano. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Era puro metodismo. Al presentar las ofrendas de los sacrificios, era como actores de una pieza de teatro.
Los ritos que Dios mismo había ordenado eran trocados en medio de cegar la mente y endurecer el corazón. Exactamente hoy. Dios no podía hacer ya más nada para el hombre por medio de ellos. Todo el sistema, oigan, todo el sistema debía ser desechado. Y así lo hizo. En el año 70 vino un general que luego llegó a ser emperador, llamado general Tito Vespasiano, y prácticamente destruyó ese templo. Ahora, escuchen más atentamente el live. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios. Hechos 17, 24, 25. Hechos 17, 24, 25. Dice la palabra de Dios, no yo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento de todas las cosas. Tú no necesitas un templo hecho por manos humanas. Tú debes ser el templo. Y me hablan del primer templo, que estuvo el Padre, y me hablan del segundo templo, que vino Jesucristo. Y el tercer templo, ¿qué pasó con el tercer templo? No es en Israel, como dicen algunos. Esto es falso. Estos son los jesuitas que han metido teatros y están esperando el tercer templo para que se levante el anticristo, cuando el anticristo está en Roma, en el Vaticano. Hay que entender esto. Está señalado por la palabra de Dios. Y no voy a entrar en detalles, quizás mañana. Ahora, hoy en día hay una excusa. Hay una excusa total. Dice que fuera de la iglesia no hay salvación. A muchas personas le dicen esto. ¿Sabía de dónde viene eso? ¿Sabían de dónde viene eso? La Iglesia Católica lo tomó. Y la misma Iglesia Católica dice en latín, extra ecclesiam nulla salus. Extra ecclesiam nulla salus. ¿Qué significa eso? Fuera de la iglesia no hay salvación. Y ha sido un punto fundamental de la doctrina católica. Dígame una cosa, ¿hay alguna iglesia que diga esto también? Yo entiendo que los adventistas también dicen, fuera de la iglesia adventista no hay salvación, porque la conozco como la palma de mi mano. También sé que varios pentecostales dicen lo mismo. Fuera de la iglesia no puedes ser salvo. Tienes que estar aquí, hay que estar congregado. Dice JPR que a él le dijeron eso. Bueno, eso es una mentira de Satanás. Los judíos le decían a las personas, todas lo dicen, los judíos le decían, los fariseos y saduceos, cuando vino Cristo, tienen que estar aquí, no pueden seguir a ese hombre. Pero ellos mismos estaban tan curiosos que ellos mismos iban. Eso es manipular la conciencia. La iglesia eres tú. Tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Sabe qué le dijo Ulrico Zwinglio a la iglesia católica como reformador? Y hoy los reformadores dicen lo mismo de la iglesia católica. Las hijas se parecen a la madre. Zwinglio sostuvo que la salvación es un regalo de Dios por gracia a través de la fe, correcto. No a través de sacramentos administrados por la iglesia católica o por buenas obras. La refutación de la mediación. Zwinglio atacó a la idea de que la Iglesia Católica fuera el único mediador necesario, enfatizando que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Los mandamientos, mis queridos hermanos, tienen
que llevarlo los hijos de Dios. Debemos honrar a nuestro Dios con nuestra obediencia. La gracia es un favor que Cristo nos dio al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Los mandamientos vienen del Eterno y es el carácter que debes tener para entrar al cielo. Si me amáis, guarda mis mandamientos, Juan 14:15. Ahora, ¿dónde dice que yo soy el tercer templo? Vamos a buscarlo. No es el templo de Israel, yo soy el tercer templo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque ni tu cuerpo te pertenece. Porque comprados sois por precio. Glorificad pues al Padre en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son del Padre de Dios. Entonces, si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y de la palabra de Dios me dice en primera de Pedro 1:16, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo debemos ser nosotros? ¿Cómo debemos ser nosotros para ser templo del Espíritu Santo? ¿Cómo debemos ser nosotros? Santo. ¿Y qué significa santo? ¿Qué significa santo? ¿Qué significa apartado? Apartado del pecado, ¿para quién? Para Dios. Por eso dice, si los cuerpos de los creyentes son santuarios sagrados del Espíritu Santo, no deben ser contaminados por pecado. Como nuestros cuerpos son miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6:15. Que Dios nos dio cada pecado que es cometido contra nuestro cuerpo. Es un pecado contra nuestro Hacedor y contra, obviamente, su Santo Espíritu. Esto es muy importante. No podemos decir, somos del remanente y somos santos cuando andamos revolcándonos con doctrinas de pastores y de hombres. No podemos introducir como iglesia, nosotros como remanente, no podemos introducir ni un ápice de apostasía. Por eso yo soy tan celoso con la música, con esto, con aquello. Debo honrar a Dios en mi cuerpo, en todo. Por eso no puedo comer cosas inmundas. Por eso debo vivir para Dios. ¿Y qué es pecado? Dice que uno tiene que apartarse del pecado para ser santo. ¿Qué es pecado? Correcto, febrero. Por amor. ¿Qué es pecado? Según primera de Juan 3:4. ¿Qué es pecado? Para ustedes, ¿qué es pecado? Dice la palabra de Dios que pecado en primera de Juan 3:4 es infracción de la ley o transgresión de la ley. Ah, ya estoy entendiendo, hermano. ¿Qué cosas inmundas? Comidas que no te hacen bueno en tu estómago. Cosas, lo que entra en la boca del hombre no contamina más lo que sale de ella. Y usted cree, hermana Cris, usted cree que hay animales que Dios los prohibió en la Biblia. ¿Usted cree que eso lo dijo nada más para los israelitas y nosotros sí podemos comerlos? Le pregunto, Cris, podemos comer cerdito. La palabra de Dios me dice que es un animal inmundo. ¿Ah? Pecado es transgresión de la ley. Lean primera de Juan 3:4. Oiga, busquen para ver si lo que estoy diciendo es cierto. Tenemos que buscar la Biblia para que no les mienta. Por eso les han mentido tanto y están totalmente
nulos, muchos. Pecado es transgresión de la ley, por lo cual yo tengo que guardar la ley de Dios para ser santo también y tener una relación con Cristo mediando por mi pecado. Les pregunto, correcto. No solo puerco, ahí está, Levítico 11, pueden buscarlo. También hay pecados en las relaciones sexuales también. El adulterio habla mucho claro, la fornicación habla claro de ello. Mucha gente dice, ay no, pero eso no, porque, eso no, claro que sí, la Biblia lo dice. La palabra, ¿nos apegamos a la palabra de Dios o somos cristianos mediocres? Así de fácil. Es que a mí me gusta tanto. ¿Quién dice que el cerdo fue puesto como alimento en la tierra? Es un animal limpiador. Entonces, cómate un sopilote, cómate un gallote, cómete un ratón, cómete una serpiente. ¿Le queremos enseñar a Dios? No. ¿A dónde dice eso, hermano? Que voy a ser talado, que voy a ser cortado. La palabra de Dios, busquen Isaías 66. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces vamos a cortar eso que dice ahí. Isaías 66, 17. Isaías 66, sí, la triquinina, Marsol. Isaías 66, 17 dice la palabra de Dios, no es invento mío. Y si no les gusta, pues salgan del like. ¿Quieren hacer lo que les da la gana? Salgan del like. A mí no me importa 500 personas o 1000 personas en el like. A mí lo que me interesa es que haya calidad de personas y que hagamos la voluntad de Dios. Isaías 66, 17 dice así: los que se santifican y los que se purifican en los huertos. Hay muchas personas que aman a la naturaleza y quieren santificarse con la naturaleza. Eso tiene que ver con el panteísmo. Unos tras otros, los que comen carne de cerdo, y abominación, ¿saben qué es abominación? Serpiente y ratón juntamente serán talados, dice Jehová. No lo digo yo, busquen la cita, Isaías 66, 17. Y después dígale al Señor que ya Él no tiene razón, que Él se equivocó, porque usted quiere andar bajo sus propios pensamientos. Dígale al Señor, te equivocaste tú. Yo estoy hablando con la palabra de Dios. Camarones, langosta, todo animal de limpieza no se puede comer. Por eso es que vienen las enfermedades. Y después están, Señor, ayúdame, perdóname, Señor, cúrame. Si no quieres obedecer, hay leyes. Hay leyes que están correctamente dentro de la ley ritual de Israel. Tomar a una esposa por hermana. Hay leyes morales. Hay leyes sanitarias. Pero alguno me dice, hermano, pero aquí dice que los alimentos se pueden comer con acción de gracia. ¿Y quién te dijo a ti que el cerdo fue creado como alimento? Entonces, mañana se va y agarra un samuro, como le dicen en Venezuela, o un sopilote, como le dicen en Costa Rica, o un gallote, como le dicen aquí en Panamá. Y mañana lo caza, hace oración y se lo come. Todos morimos, pero no por causa de una comida. Así, ¿y qué dijo la Biblia? No estás escuchando. Eres bien ignorante, Cris, pero súper ignorante. Y discúlpame, pero si acabo de leer la palabra de Dios, me dice, juntamente serán talados. ¿Qué significa eso? No sé qué quieren entender. No están escuchando. Cierran sus oídos a lo que es la verdad, pero sus pastores le dicen, vamos, tenemos un asado, hay puerco, vamos. Es un pecado de muerte. Serán talados. Entonces me van a decir, no, que serán talados, que Dios te va a regañar. No, eso no significa.
Y por eso en Éxodo 25:8, el primer santuario, dice, y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. ¿Tú crees que si no nos cuidamos el santuario, que es el cuerpo, si no nos cuidamos el santuario, que es el cuerpo, de pecado, de todas estas cosas, ¿tú crees que la presencia de Dios va a estar en ti? Pregunto. ¿Estás engañado? ¿No lo sabía? Pues ya lo sabes. Yo hablo claro, hermanos. ¿Tú crees que si estás contaminando tu cuerpo con cosas que Dios no pidió que hicieras, tú crees que estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Tú crees que estando en adulterio estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Tú crees que estando en fornicación estás haciendo la voluntad de Dios? Con mucho gusto, hermana. Eso era en el Antiguo Testamento. Todo lo que comiéramos orando no nos contamina. Estoy de hospedada, dice. Pues eres más ignorante, porque el cerdo, ni el ratón, ni la serpiente fueron hechos como alimentos. Eres bien ignorante. Qué lamentable. No aprendas a escuchar. Y ese es el gran problema de los cristianos hoy. No saben leer, no saben escuchar y no saben hacer la voluntad de Dios. Ahora les voy a hacer una pregunta. Cuando estaba, se la pasan viendo pornografía y muchas cosas. Cuando estaba Adán y Eva, antes del pecado, ¿estaba la presencia de Dios en ellos? Pregunto, cuando estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, antes de que cometieran pecado, ¿la presencia de Dios estaba en ellos? Les pregunto. Señora Blanca, si sigue leyendo eso, Él les dio un sueño y todos los animales inmundos aparecieron. Y Pedro le dijo una voz, mata y come. Era una visión primeramente. Y le dice, ¿cómo voy a meter algo inmundo en mi boca? Le dice Pedro, sabiendo que eran animales de no comer. Después, cuando él acepta ir donde Cornelio, porque todos los judíos consideraban a los paganos romanos inmundos, y cuando fue donde Cornelio, ¿qué le dice Pedro a Cornelio? Dios me mostró por medio de un sueño que no le llames a nada común, porque Él lo ha limpiado, pero no se refiere a alimentos, se refiere a los gentiles. ¿Usted cree, Blanca, que Cristo vino a morir por un cerdo? 1 Corintios 3:17, dice mi amigo. O somos o no somos. Son excusas, toman la Biblia como excusa. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 3:17, y no conocieron el camino de paz. ¿Por qué? Porque siempre viven pensando en su bienestar y hacen lo que así les gusta. Yo sabía que íbamos a llegar a esto. Ahora les pregunto, ustedes no saben que el cerdo, y no me lo pueden discutir, porque yo soy técnico en carnes y en embutidos. Y yo dejé esa situación por toda esta situación de todo lo que me he dado cuenta. Dice la palabra de Dios que lo inmundo no es correcto consumirlo. Ahora, dentro del cerdo hay un parásito que se llama triquinina. Triquinina. Esa triquinina, cuando un cerdo está contaminado, te camina, se va al estómago y sube poco a poco y llega hasta tu cerebro. El sábado lo guardó Jesús, no lo abolió, ¿correcto? Mateo 5:17, que lea, triquinina, triquinosis, de ahí viene la triquinina. Ese es el animalito, triquinosis es lo que da. Y les cuento, hermanos, hay personas que han muerto de eso, pero el Espíritu de Dios, 1 Corintios 3:17,
Pues si ya lo leí, muchacho. 1 Corintios 3:17. ¿No fue el mismo? ¿O te equivocaste la cita? Dice la palabra de Dios: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Sí? Te causa derrames. Entonces, mucha gente dice, no, hay que cocinarlo bien. Eso no muere con la candela. ¿Ah? Están los personajes. Dice la palabra de Dios: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida y bebida. ¿Y quién dice que el cerdo es comida o bebida? ¿Quién dice que el gallote es comida o bebida? ¿Dónde dice la palabra de Dios que el cerdo es alimento? ¿Ah? ¿Dónde dice la palabra de Dios que el cerdo es para comerlo? ¿Sabe quiénes comían el cerdo? Nabucodonosor, las comidas de los reyes. Por eso cuando Daniel fue llamado por el rey, pidió a su carcelero o al jefe de los eunucos que no quería comer comida del rey. ¿Por qué? Porque no quería contaminarse por la comida del rey, que primeramente era sacrificada a ídolos, como a Abel-Marduk, y también porque comían muchas porquerías inmundas y él sabía que no podía llevarse eso a la boca. Estudien. Y el cerdo no fue hecho como alimento. El cerdo fue hecho como aspiradora, como un lugar, un animal de limpieza, igual al zamuro, igual al gallote. Así que no me vengan con citas, y la leí para que vieras que te iba a contestar, pues yo la conozco la cita. Triquinina. Entonces el cerdo no fue hecho como alimentos. Si usted quiere defender el cerdo como alimentos, allá usted coma el cerdo, pero está advertido. Serás talado. Serás talado, dice la palabra de Dios. Y el Señor no vino a decir una cosa y otra como la chimoltufia. El Señor es claro, el Señor no cambia. O eres santo y tu cuerpo es santo, tanto en doctrina como en acción y como en obras, o te quedas. De nuevo la pregunta. Dice la palabra de Dios en Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La pregunta es esta: ¿el Señor antes del pecado convivía con Adán y Eva, sí o no? Y el Señor es espíritu, el Espíritu Santo lo rodeaba. El Espíritu Santo estaba con ellos. Pero una vez que pecaron, el Espíritu Santo se alejó. Pongan atención a esto. Donde se alejó el Espíritu de Dios, pues muchos tuvieron que reconocer y clamar a Dios y pedir a Dios. Entonces, Salomón hizo un trato con Dios y hace el primer templo, y la presencia de Dios se reveló en ese templo. ¿Por qué? Porque quería enseñarlos, pero los hombres no quisieron, como hoy, diciendo esto, diciendo barbaries, diciendo tonterías, como hay muchos que están hablando. Y discúlpenme a los que están en contra del mensaje. Después vino Jesucristo para morir por nosotros. En el primer templo estuvo el Padre. En el segundo templo estuvo Jesús. ¿Y por qué vino Jesús? Para restaurar la relación del Padre y nosotros. Ahora, en el tercer templo va a estar el Espíritu del Padre en ti si tú haces la voluntad de Dios. No todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Dice la palabra de Dios, espérense hermanos para buscarlo, que me equivoqué. Creo que es en el libro de Romanos, si no me
me equivoco, dice la palabra de Dios, Romanos 8:14. Pongan atención. Romanos 8:14. ¿A dónde te lleva el Espíritu? ¿A dónde te lleva el Espíritu? Dice la palabra de Dios que a toda verdad. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, los que no se quieren dejar guiar por lo que dice la palabra de Dios, no se vista que no va. Así es. Yo hablo claro, hermanos. Porque muchos dicen, somos hijos de Dios. Y uno adorando santos en la iglesia católica, otros adorando vírgenes, otros adorando al sistema, otros adorando al pastor, y otros comiendo lo que les da la gana y dicen, soy hijo de Dios Altísimo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Así que, si a usted le gusta todo eso, prefiere la inmundicia, entonces usted no es hijo de Dios Altísimo. Usted es hipócrita. Duro, ¿verdad? Pero es así. Ahora, cuando vinieron los discípulos, Jesucristo no les dijo, vaya, hagan templos. Ese templo fue destruido en el 70. No, Jesucristo nunca comió cerdo. El camarón le dicen la cucaracha. La cucaracha del mar. Así le dicen al cucaracha. Ahora, vamos a analizar esto para ver quién es la iglesia. Si es un templo. Hermana, yo no puedo responder a todas las preguntas, Legario, porque estoy predicando. Ustedes tienen el contacto mío. Pregúntame. Me pueden chatear. No sé por qué no lo hacen. Y a su debido tiempo les contestaré. La orden de los discípulos por parte del Señor Jesucristo era, no debían entrar en las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Como iglesias o templecitos chiquitos que estaban distribuidos, en la nación de Israel, para que todos se reunieran. No, tranquilo, ahí me chatea. Si no le leí aquí, me chatean. Y la orden era, no debían entrar en las sinagogas. Esa era la orden. Y convocar a la gente a cultos públicos. Sus esfuerzos debían limitarse al trabajo de casa en casa. ¿Cómo tenían que hacer? Ir de casa en casa, pero no a sinagogas ni a templos. No habían de malgastar tiempo en saludos inútiles, ni ir de casa en casa para ser agasajados. Debían hablar la verdad. A muchos les gusta ir de casa en casa y estirar el pecho. Hermano, soy testigo de Jehová, vengo a decirte la verdad. Cuando ellos ni la conocen. Pero en todo lugar debían aceptar la hospitalidad de los que fuesen dignos, de los que le diesen la bienvenida cordial y los que tuviesen disposición como si recibiesen al mismo Cristo. Debían entrar enamorada con un lindo saludo, paz sea esta casa. Así debían hacer los discípulos. Ese hogar iba a ser bendecido por sus oraciones, sus cantos de alabanza y la presentación de las escrituras en el círculo familiar. Eso debían hacer los discípulos. Esos discípulos debían ser heraldos de la verdad y preparar el camino para la venida de su maestro. El mensaje que tenían que dar era la palabra de vida eterna. Y el destino de los hombres dependía de que si la aceptasen o la rechazasen. Pongan atención a esto. Por eso yo soy cortante. El que no quiere escuchar, a veces lo saco, porque vienen a decir improperios y palabras sin sentido. ¿Para qué? Para impresionar a la gente con su solemnidad. Debían ser reverentes y solemnes. Jesús dijo a sus discípulos, y cualquiera que no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Ahora sí estamos entendiendo cuál era la misión de los discípulos. No tenían que andarle pelando el diente a nadie.
De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma o los de Gomorra en el día del juicio que aquella ciudad que no quiso obedecer o aquella persona que no quiere declinar en su orgullo porque está doctrinado por falsos. Ahora, ¿a dónde se reunieron los discípulos? Ya esto lo he dicho varias veces. En casas, no en templos. ¿Y quién edificó de nuevo los templos? Ya les voy a explicar. En el tiempo del 323 al 325, apareció el ciudadano Constantino, emperador que se había convertido al cristianismo, y empezó a hacer la unión de la iglesia que se reunía en casas con el templo dedicado al sol o a Baal, que era el mismo. Y les pidió que hicieran un ecumenismo. Muchas personas que habían olvidado las enseñanzas del Señor Jesucristo doblegaron el brazo al Estado y se unió la iglesia con el Estado. Otros fueron perseguidos y obligados. Y toda esta iglesia que estaba hablando como la iglesia primitiva por el año 300 y pico, no se reunían en templos anteriormente, sino se reunieron en el templo dedicado al sol de Constantino, y la iglesia apostató y empezaron a adorar figuras e ídolos que eran los ídolos a Júpiter, a Zeus, qué sé yo, a Semiramis y Tamuz, y les quitaron el nombre y lo pasaron como María, Jesucristo, como el Dios eterno, como Pablo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hacía Pablo? Ahora que hablé de Pablo. Dicen Hechos 28:30, pongan atención, Hechos 28:30. Era una mezcla de dioses que eran del paganismo y los convirtieron al cristianismo. Eso es lo que hizo Constantino. Es hoy un día un papa también, que lo que están haciendo el ecumenismo, la misma iglesia ha mordido el anzuelo y se están uniendo al paganismo. Eso es lo mismo que está ocurriendo hoy. Y dice Hechos 28:30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Y cómo estaba Pablo? Pablo estaba preso, pero le dieron casa por cárcel, como lo hacen hoy. Y le ponían grillos y él predicaba en esa casa con un soldado romano ahí. Yo me imagino que el soldado romano tuvo que haberse convertido. No lo dice la palabra, pero bueno, con tanto que Pablo habló, pues tuvo que haberse convertido por el Espíritu de Dios. Pero ¿a dónde permaneció Pablo? En una casa alquilada. ¿Y cómo pagaba la casa? Muy importante. Los discípulos y las personas que creían en el mensaje de verdad le ayudaban con ofrendas para que alquilara la casa. Y esto es una enseñanza tremenda. La ayuda monetaria debe haber provenido de los amigos de Roma, porque había iglesia en Roma perseguida, y de otras partes, quizás especialmente de Filipos, como dice Filipenses 4:18. Porque Pablo ya no podía trabajar con sus manos para sufragar sus gastos personales. Y todos los que a él venían, Pablo gozaba de libertad de comunicación y prácticamente hacía el culto en su casa. Y por 2 años. Dice Hechos 16, 13, 15, para que vean con los cristianos, no se refugiaban en sinagogas ni en templos. La iglesia estaba en casas. Dice Hechos 16, 13, 15, y un día de reposo, dice Pablo, salimos fuera de la puerta ¿de qué? De una casa, junto al río donde así solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura y de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, se bautizó porque creyó. Y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y esa fue una pequeña iglesia. ¿A dónde dice más de esto? En Hechos 12:12.
Hechos 12:12. La casa se convirtió en el templo porque los cristianos no adoraban en templos de piedra. Hoy sí adoran más el templo de piedra y a los pastores y al sistema ecuménico mundial que al mismo Señor Todopoderoso. Hechos 12:12 dice la palabra de Dios: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿A dónde estaban reunidos orando? En la casa de María. Ahí estaba la iglesia. En 1 Corintios 16:19 dice la palabra de Dios, no yo: las iglesias de Asia os saludan. Y ustedes pensarán, eran templos que habían en Asia. No. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Dónde estaba la iglesia? En la casa de Aquila y Priscila. Lo sigue siendo, Pati. Hay que seguir invitando a las personas. Los primeros cristianos se reunían en casas de familia. No hubo templos hasta fines del siglo II. Colosenses 4:14-15. Pongan atención. Colosenses 4:14-15. Dice la palabra de Dios. No es un invento mío. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludan a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Dónde estaba la iglesia? En la casa de Lucas y a Ninfas. Romanos 16:5. Exacto. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. Aquí hay 190 y más por fuera. Entonces, es una congregación, ¿sí? Estamos reunidos en el nombre de Jesús. Dice Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Filemón capítulo 1 versículo 2. Filemón capítulo 1 versículo 2. Dice la palabra de Dios: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Hermanos, nosotros debemos ser humildes. Cristo fue humilde. Cristo predicó en los montes, en cualquier lugar. Tendría que leerlo y estudiarlo, hermano. Tenía que leerlo y ahorita le doy la contestación, hermano de Judá. Alejados de los monumentos y de la pompa, de la vanidad de los hombres, los pueblos se reunían. No en soberbios templos, y estos eran los valdenses, ni en suntuosas catedrales, sino a la sombra de los montes, en el valle de los Alpes, o en tiempo de peligros hasta en sitios peñascosos, semejantes a fortalezas para escuchar las palabras de verdad de labios de los siervos de Cristo. ¿Qué va a pasar cuando no hayan templos? Cuando toda la iglesia permanezca en el nuevo orden mundial. ¿Qué va a pasar? Vas a seguir en una apostasía, en un sistema, porque a ti te da la gana y porque las personas te alientan o te abrazan. Si quieres abrazos, consíguete un osito de peluche, lo abraces. O mejor, abraza a Cristo. Muchos de esos abrazos son falsos. Y los mismos hermanos te van a entregar luego. ¿Cómo entró Judas a Cristo? Por medio de un beso. Le dio un beso. Y Cristo lo trató de amigo. ¿Por qué no pueden entender esto? Mejor en casas o en peñascos. Por 30 monedas, ¿sí? Mucha gente vende su salvación por 30 monedas o por una vasija con lentejas.
Mucha gente quiere seguir en las mentiras. Ah, que yo soy el apóstata, yo estoy en sistemas religiosos adorando al Papa. No, yo estoy hablando la verdad. Y solo les gusta el canto, bailar, estar en templos, hablar palabras sin sentidos, decir que tienen el Espíritu Santo porque dicen palabras o glosolalia que son palabras sin sentido cuando no tienen ni pizca del Espíritu Santo. No estudian la palabra. ¿Y sabe qué pasaba con estos personajes? Los valdenses. En tiempo de paz eran sostenidos por las ofrendas voluntarias del pueblo. Pero a imitación de San Pablo que hacía tiendas, todos aprendían algún oficio o profesión con que sostenerse en caso necesario. Esto es claro. Ellos se apartaron de todo, de todo. Los que les gusta la comodidad, eso es, hermano. Iglesias con aire acondicionado. Ay, qué calor que hace. Vamos a la iglesia para refrescarnos. ¿Cuántos dicen así? Hoy hay comida en la iglesia, vamos a comer a la iglesia. Pues hay muchas que dan comida. Y con esa metodología mantienen esclavos a muchos, apóstatas. Estos eran trabajadores, trabajaban, hacían su oficio. Dice la palabra de Dios en 2 de Juan 1, 10, 11, para que no reciban a la gente cuando viene con estas mentiras. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Cuando vengan maestros heréticos, pero hay muchos que quieren mantenerse en el sistema. Que mi pastor habla bonito, que tiene el Espíritu de Dios. Si tuviera el Espíritu de Dios, es obediente a la ley de Dios. Las personas que tienen el Espíritu de Dios guardan la ley de Dios y tienen temor del Señor. No hay ningún beneficio en recibir a un visitante cuyo fin es engañar a ti como templo de Dios. Cualquier doctrina. Ahora dice una cita muy famosa, Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, y con esta voy terminando, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Y dice la palabra de Dios, Mateo 18, 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Que Dios nos ayude a entender. El Dios del cielo no queda encerrado en templos hechos por manos humanas, como los dioses de los paganos, y sin embargo puede reunirse con sus hijos por su espíritu cuando ellos se congregan en la casa dedicada a su culto. Así que, mis queridos hermanos, este tema debemos guardarlo aquí y aquí. Ahora analicemos y hagamos un resumen. En el primer templo estuvo la presencia del Padre. Fue rechazado y nuevamente el hombre, cuando el Padre quiso arrimarse a ellos, lo rechazaron y pisotearon su santa ley. El Padre se va. Hacen un plan para que Jesucristo venga de nuevo al templo, al segundo templo. Y viene el deseado de toda la gente, o sea, Jesucristo, al templo. ¿Y qué hace con la relación entre el Padre y nosotros? El hilo que se había cortado por el pecado desde el principio y todas estas apostasías, Él vuelve a sujetarlo con su sangre preciosa y con su cuerpo martirizado en la cruz del Calvario. Y toma la mano de Dios simbólicamente y toma la tuya. Entonces el Padre vuelve a relacionarse con el ser humano y manda a su Santo Espíritu a aquellos que son fieles a Dios. Por eso dice, tú eres templo del Espíritu Santo.
Y el Padre manda a su Santo Espíritu que te va a conducir a toda verdad, te va a convencer de pecado, de juicio, y te va a llevar y te va a decir todo lo que viere, lo que viniera y lo que va a pasar. Entonces el Padre está actuando por medio de Él y su Santo Espíritu en ti, en el que obedece. Y el que no obedece, pues lamentablemente hace blasfemia contra el Espíritu Santo, y el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque estás blasfemando del mismo Padre, porque el Espíritu de Dios pertenece a Dios. Por eso dice Espíritu de Dios, proviene de Dios, procede de Dios y es de Dios. Atiendan esta palabra, hermanos. Así que el Dios Todopoderoso te cubra. Feliz sábado a todos. Y nos vemos mañana, mis queridos hermanos, temprano. En el nombre de Jesús. Ya tengo hora y media con 9 minutos de tiempo. Y vamos a descansar un poco la garganta. Que Dios les bendiga. Y que Todopoderoso te guarde. Y que sepamos hacer la voluntad de Dios. Que hagamos las cosas correctamente. Mañana es por la plataforma Google Meet que mando al grupo de WhatsApp. El que quiere estar en el grupo de WhatsApp me manda aquí el interés. Pincha aquí 1 y 2 veces, entras a mi perfil y me mandas el interés por estar en mi grupo. Pues en el grupo de Cristo, porque Cristo es nuestro líder. Así se llama el grupo. Cristo es nuestro líder en WhatsApp. Hermano, vivir en unión libre es pecado. Se llama fornicación. Tienes que casarte si es usted. Eso se llama fornicación. El Señor nos enseñó que los únicos 2 estatutos antes de que el hombre pecara fue el sábado y el matrimonio. Son las 2 instituciones que tiene el Señor. Gracias a Dios, hermana Sonia Valdés, Dios te bendiga. Y tenemos que discernir la palabra de Dios. Por lo civil es lo correcto. Porque hoy casarse por un pastor apóstata como que no. Oye, los grillos, sí, aquí me dan serenata las noches. Siempre en la plataforma Google Meet, son los sábados en la mañana. Yo abro a las 8:45 hora de Panamá. Gracias, Hermes. O yo hablo a las 8:45 hora de Panamá y mando el link a los hermanos del grupo. Así que agrégate al grupo de WhatsApp, escríbeme al privado. ¿Cómo entro a tu privado? Pinchas una vez mi foto aquí arriba, deja que abra, pincha otra vez y entras a mi perfil, y donde dice mensajes, ahí mismo prácticamente me escribes y yo le mando un link que tienes que pinchar para poder entrar. Eso es lo que hay que entender. Yo le mando un link que dice WhatsApp, ustedes pinchan, ahí donde me mandan. Claramente, no existe el rito matrimonial en la palabra de Dios. No dice que debe ser por medio de un pastor, no. No dice eso. No dice. Pero sí dice que el Señor Jesucristo le dijo a Adán y Eva, serán una sola carne. Por lo cual debemos seguir eso, porque el matrimonio se instituyó también en Israel. Eso sí lo dice. Porque se estableció el adulterio como un pecado, una transgresión de la ley. No adulterarás, no fornicarás. Y ahí está claro. Así que debemos ser respetuosos con eso. Y comulgar tampoco, no. Usted no tiene que comulgar con ningún ser humano. Usted tiene que ir a Cristo, arrodillarse y decirle, Señor, perdóname, ayúdame a aprender tu palabra. Y comulgar son ideologías de hombre. Ningún hombre te puede perdonar tu pecado. Ningún hombre te puede perdonar tu pecado. Solo el Señor Jesucristo puede perdonar el pecado. Que seamos coherentes en las aseveraciones. El comulgar es un invento de la Iglesia Católica Apostólica Romana para cobrar indulgencias que se cobraban en el tiempo de la Edad Media.
Así que mis queridos hermanos, Dios me los bendiga, un placer y que el Todopoderoso les guarde. Le voy a pedir al hermano León de Judá que me mande la cita en Filipenses, creo que era 4:2 si no me equivoco. Al WhatsApp, por favor. Así que mis queridos hermanos, cuídense mucho, los amo en el amor de Jesús y levantemos el estandarte de la verdad. A muchos no les gusta esta verdad. No soy pastor, soy un hermano que predica. El pastor, el único pastor que tenemos se llama Jesucristo. Yo soy el buen pastor, dice Jesucristo. Con mucho gusto, Awey, yo te voy a agregar. Ya te leí ahí. Los que quieren que los agregue al grupo, me escriben al privado aquí y con mucho gusto les mando el link. Feliz día sábado. Feliz día de descanso. Feliz día de reposo. Debemos aprender esto. ¿Y cómo? ¿Por qué hoy? Si hoy es viernes, dirán algunos. Porque el sábado se guarda de puesta a sol a puesta a sol, dice la palabra de Dios. Y ya nosotros tuvimos puesta a sol. ¿Y cuándo la puesta a sol? Cuando el sol se oculta. Empieza el otro día. Entonces, claro. Ya. Feliz día santo, hermano. Con mucho gusto, hermana Colima. Y mañana vamos a tener una reunión maravillosa y vamos a estudiar la palabra. Me incluye al pastor, por favor. Sí, escríbame al privado, hermano, porque yo ahí no tengo yo le mando el link, Pati, pero escríbame al privado aquí, donde dice Jeremy, pincha una vez y pincha otra vez y entras al mensaje privado y con gusto le puedo mandar el link. Así que Dios me los bendiga y a los que no han entrado yo les mando el link. Ahí está la hermana Emma, que ya entró. Feliz noche, le escribo de Venezuela. Bienvenida, hermana, ya los agrego a todos los que quieran ser agregados. Con mucho gusto y mañana nos podemos gozar en la mañana. Mañana en la plataforma Google Meet hay una camarita y un micrófono abajo. Y usted abre la cámara y todos abrimos la cámara y conversamos. Y nos hacemos preguntas referente al tema. Y si alguno tiene una pregunta al final diferente, con mucho gusto. Dios me los bendiga, hermanos, y mañana celebraremos la reunión del día sábado en la mañana con todos los hermanos que entran ahí. Muchos han aprendido, muchos hoy ya son ingenieros tecnológicos que están ahí y poco a poco, hermanos, poco a poco. Hermana, pido, dice Pati Calderón, pero mándame el mensaje al privado. Pati Calderón, mándame el mensaje al privado. ¿Ya lo mandó? Permítame un segundito que seguro no puede entrar. A ver. Ya envió. Ok, ahorita la agrego. Así que, bueno, no sé si Catherine Monroy estará en el grupo, no me acuerdo si la agregué, pero bienvenida si quiere. Y todos los que quieran ingresar son bienvenidos. También el reprise lo doy en la plataforma YouTube, que ahora cuando estén en el grupo mando el reprise de este live para que lo compartan con otras personas y claramente puedan predicar el mensaje. Tengo una plataforma YouTube donde todos los mensajes los mando ahí. Hay como 160 mensajes ya para honra y gloria de Dios y ahí seguimos para honra y gloria de Dios. ¿No ha podido entrar al grupo? Ah, bueno, pues nada más tiene que pinchar, hermano. Si no tiene WhatsApp no va a poder entrar porque es un grupo de WhatsApp. Tiene que descargar el WhatsApp para poder entrar. Así que mis hermanos, gracias, cuídense mucho, feliz sábado y que el Señor les guarde. Vamos a hacer una oración. Poderoso buen Señor, santo y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, oh Señor maravillosos, por el don de tu palabra, pidiéndote, oh Padre Celestial, que nos ayudes siempre a predicar la palabra y pidiéndote, oh Padre, que perdones nuestras faltas, nuestros pecados y que tu poder brille en nuestro corazón mediante tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, oh Padre, gracias por este grupo de hermanos que tenemos siempre en este live
y a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre poderoso y dulce de Jesús, te pedimos estas cosas. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, y que el Señor les pueda bendecir inmensamente. Chao, chao, hermanos. Hasta luego y saludos a todas las personas que pues nos están siguiendo y a los que no, pues también. Y discúlpeme por haber sacado a varios, porque cuando se vienen a hablar atorrancias en un live que es dedicado a nuestro Dios, tenemos que respetar y tenemos que hacer las cosas correctamente. Los que lo silenciaron, bueno, por algo lo silenciaron los moderadores, y bueno, tenemos que respetar las cosas que son de Dios. Cuídense mucho, Dios les bendiga, y hermanos, ahorita los agrego y les mando el link. Estén pendientes, pinchan el link y con mucho gusto los agrego, que mañana tenemos reunión. Hermana Carmen, Dios le bendiga. Si quiere agregarse al grupo, porque mañana tenemos, no debemos contender, debemos defender, pero no contender. Así que mis queridos hermanos, los que quieren estar en el grupo, mañana hay una reunión como a las 9 de la mañana, de hora de Panamá, a las 9 de la mañana, hora de Panamá. Nosotros enviamos el link a las 8:45 para todos reunirnos en el día sábado a hablar de la palabra de Dios. Se pueden hacer preguntas, se puede conversar, y bueno, siempre y cuando haya un orden, ahí hacemos un orden. Los que quieran pertenecer al grupo me mandan aquí al privado, pinchan 1, 2 veces, entran al primado, y yo no soy panameño. Yo soy tico, pero sí vivo en Panamá hace como 30 años y es un país maravilloso. Su gente es muy linda y mis mejores amigos, además de ustedes, están en Panamá. Tengo muchos amigos aquí en Panamá y gente muy linda. Y bueno, somos de Costa Rica. Me secuestraron para acá, mi esposa. Y bueno, ahí estamos con mi esposita linda que está por ahí. Y mi esposa sí es panameña. Así que la honra y la gloria es para Dios. Ya yo tengo residencia en Panamá, ya yo estoy acá, y bueno, para honra y gloria de Dios. Amo este país y es un país maravilloso, la verdad. Un país donde muchas personas, vale, bueno, ya eres panameño. Sí, ya somos panameños, en el nombre del Señor. Gracias, hermana hija del Rey. Costa Rica es muy bonito también, son dos países maravillosos. Y lo lindo de Costa Rica y de Panamá, son dos países hermanos que se quieren muchísimo, a menos que jueguen un partido de fútbol, pero se quieren muchísimo. Y bueno, y son dos países muy hermanos. Yo no estoy en mi país, vivo en España, yo he ido a Costa Rica, amén, gloria a Dios. Costa Rica es muy bonito, es una nación muy linda, igual que Panamá, tiene lugares muy bonitos, tiene ecología muy bonita y su gente también es muy bella. Lamentablemente la corrupción de los pueblos está haciendo daño, y lamentablemente en todos los países, mis queridos hermanos, la corrupción está haciendo daño porque el hombre no quiere guardar la ley de Dios. Así que mis queridos hermanos, 85K dicen, ok, gracias hermanos, y Dios me los bendiga y gracias a todos. Cuídense mucho y hasta mañana en el nombre de Jesús. Dios les guarde. Chao, chao.